Bien, buenas tardes hermanos. Creo que ya se dijo mucho, pero lo vamos a repetir. Feliz día a todos los papis del grupo, a todos los que nos están viendo. Espero que todos hayamos sido bien tratados en este día. Por lo menos hablo por mí, excelente. Imagino que todos ustedes también. Pero bueno, este tiempo es para hablar de Cristo. Este tiempo no es ni siquiera para las fechas especiales. Este tiempo es especial porque hablamos de lo más especial que es la persona del Señor Jesucristo. Y con eso en mente me gustaría que vayamos con nuestras Biblias a la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, y vamos a leer desde el texto 8 hasta el 15. Colosenses 2, 8 hasta el 15. Dice la palabra del Señor: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí la lectura que me gustaría que hagamos del texto sagrado. Vamos a ir viendo versículo a versículo, pero antes dividir esta pequeña sección en dos partes. La primera, le puse a esta primera sección que va de los versículos 8 hasta el 10, completos en él. La primera parte del 8 hasta el 10, completos en él. Y la segunda parte, señales de vida. Ya vamos a entender por qué, señales de vida. Vamos a ir de a poquito repasando lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando Pablo le escribió esto a la gente de Colosas, vale aclarar que era una iglesia que él nunca había visitado, que era una iglesia que él no conocía personalmente. Lo único que tenía Pablo de esta iglesia era referencias, y por lo que entendemos del capítulo 1 eran muy buenas referencias. Esta iglesia que surge digamos, es el fruto de un fruto del trabajo del Señor por medio del apóstol Pablo. Epafras es aquel que termina fundando posiblemente esta iglesia. Epafras había escuchado el Evangelio cuando Pablo estuvo predicando, y él se vuelve a su tierra y comparte el Evangelio con esta gente y termina fundando esta asamblea. Esta asamblea se caracterizaba por, entre otras cosas, la fe en Jesucristo, lo dice en el capítulo 1, de los versos 3 en adelante, y el amor que tenían unos por otros. Sin embargo, había problemas en esa iglesia. Estaban de a poquito metiéndose algunas doctrinas totalmente contrarias a una de las verdades que es fundamentales en nuestra fe, que es la deidad del Señor Jesucristo. Por eso, entre otras cosas que el apóstol Pablo va a ir corrigiendo, uno de los puntos esenciales y centrales que Pablo va a respaldar y enseñar constantemente es quién es la persona del Señor Jesucristo. Incluso tenemos una porción maravillosa en el capítulo 1 del verso 15 en adelante, que en nuestras Biblias está titulado como reconciliación por medio de la muerte de Cristo, en la que se nos explica de manera hermosa y maravillosa quién es el Señor Jesucristo y qué significa para nosotros. Pero no solamente queda ahí, sino que acá en el capítulo 2, versículo 8, va a arrancar con una advertencia. Miren, que nadie los engañe por medio de filosofías, y esta frase que luego usa, huecas sutilezas, es maravillosa, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que va a decirles el apóstol Pablo es: no hay absolutamente nada que ustedes puedan permitir que ingrese a la iglesia, que sea ajeno a la verdad de Jesucristo. E incluso cuando uno analiza esta porción que yo les hice, este mini
división entre el del 8 al 10, vamos a ver que hay un contraste. Si ustedes se fijan, el versículo 8 nos va a hablar de lo malo, lo negativo. El versículo 9 nos va a dar una declaración maravillosa: en Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 es el contraste de lo que sería el versículo 8. Y lo vamos a verlo en su conjunto. Pablo va a decir en el versículo 8, parafraseando y sacando y extrayendo la idea: no hay ninguna filosofía, ninguna doctrina, ninguna enseñanza que ustedes puedan conocer y que se les pueda compartir que tenga algún tipo de impacto real en sus vidas. No hay nada que puedan aprender que realmente tenga un cambio o produzca un cambio en ustedes. Y vamos más allá, para también apelar directo al contraste que hace el apóstol Pablo. No hay nada que los pueda completar sino Jesucristo. Fíjense el verso 10. Vosotros estáis completos en Él. No es poca cosa decir vosotros estáis completos en Él. Y esta palabra, aunque fue escrita por el apóstol Pablo hace 2000 años, dirigida a los hermanos de Colosas, tiene vigencia y tiene validez para aplicarse a cada uno de nosotros. Nosotros estamos completos en Cristo. Reitero, no es poca cosa decir que estamos completos en Cristo. Hoy hemos, y creo que todos podrán compartir, o la mayoría, hemos pasado un hermoso tiempo en familia. Hemos disfrutado y nos hemos sentido llenos. Sin embargo, nada nos puede llenar como el Señor Jesucristo. Y si hoy nos hemos podido sentir llenos, es por el simple hecho que disfrutamos de la presencia de Cristo en nosotros y en nuestra familia. No hay forma de encontrar llenura, de encontrarnos completos, si no es en Cristo, en Jesucristo. Mirad que nadie os engañe, no hay filosofía, no hay pensamiento, no hay nada que te pueda ofrecer este mundo que pueda completarte. Todo es hueco, o tomando las palabras del sabio Salomón, todo es vanidad, todo es vano, todo es efímero, hoy está y mañana no está. Tomando de vuelta lo que dijo el gran sabio en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Sin embargo, todo tiene un comienzo y tiene un final. Aquellos que disfrutamos de la presencia de Cristo en nuestras vidas, sabemos que eso es algo que jamás va a terminar. Tenemos una seguridad eterna en Él y estamos completos en Él. ¿Por qué estamos completos en Él? Porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Está citando y llamando de vuelta a lo que dijo del verso 15 del capítulo 1 en adelante: imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. En Él fueron creadas todas las cosas, y sigue diciendo, verso 17, Él es antes que todas las cosas. Verso 18 del capítulo 1, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Vos y yo somos la iglesia, somos parte de este cuerpo maravilloso, y estamos completos solamente porque existe el Señor Jesucristo, solamente porque Él es, y nosotros somos de Él. Hasta ahí la primera parte, para poder ser ágil e ir rápido. Vamos a la segunda parte, del verso 11 hasta el verso 15. Yo le puse señales de vida, porque, ¿y por qué le puse señales? A ver, todas estas prácticas que va a mencionar en esta porción, del verso 11 en adelante, son prácticas que tienen un simbolismo, que señalan o apuntan a una realidad espiritual. El verso 11 nos va a hablar de la circuncisión. Es una palabra muy rara si nos acercamos por primera vez a la Escritura, pero para aquellos que tenemos más tiempo leyendo la palabra, asistiendo a una iglesia, medio que aunque sea de rebote conocemos lo que es la circuncisión. En esencia sabemos de que era una señal en el cuerpo, una señal en una parte específica del cuerpo de los varones judíos que los incluía dentro de esta promesa en su momento hecha a Abraham. Los incluía en el pueblo, los incluía en la promesa, los hacía parte en. Hoy nosotros no practicamos esto fue algo para otro tiempo y para otro pueblo, pero sí hay una realidad espiritual por detrás. Esta señal apunta a algo, y esta señal es una señal de vida, porque fíjense lo que dice el texto 11. En Él, en Jesucristo, que es cabeza de todo principio y potestad, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pablo les va a decir, esto trasciende el acto litúrgico de los judíos, de la religión judía. Esto es una realidad espiritual. Ustedes fueron circuncidados, pero no con una circuncisión hecha por mano, sino de que hubo una realidad espiritual. ¿Cuál es?
echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión con Cristo. Y medio como que nos costaría entender esto. Entonces el apóstol, ayudándonos un poquito a entender, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos va a llevar a otra práctica que sí nosotros la realizamos, pero que también tiene un trasfondo espiritual. Es una señal, pero es una señal de vida. ¿No nos queda claro qué es esta circuncisión en Jesucristo? Bueno, dejemos que la Biblia nos explique. Vamos al texto 12. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Recuerdan la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, verso 4, que nos empieza a hablar y desarrollar el tema del bautismo y habla de realidades espirituales, quizá no tanto de la práctica que nosotros hacemos pública? Y nos va a decir el texto 12 de Colosenses 2, sepultados con Jesucristo en el bautismo, en el cual, en Jesucristo, fuisteis también resucitados con él, perdón, en el bautismo, resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Acá no está hablando de la práctica. La práctica es una señal, es un símbolo de algo que sucede en nuestro interior, es algo que nosotros hacemos públicamente, pero que tiene un trasfondo, una realidad. Acá lo que está hablando es del bautismo del Espíritu Santo. Y para dejar algo bien en claro, aunque no es para este momento, hay un único momento y un único bautismo del Espíritu Santo, y todos los que son creyentes lo han disfrutado, y lo han disfrutado en el momento de la conversión. ¿Por qué? Porque en el bautismo nosotros hablamos de ser sepultados con el Señor Jesucristo, muertos con Él, y resucitamos a una novedad de vida, a una nueva vida. Eso pasó en nuestra conversión. Hemos muerto a quienes antes éramos y hoy somos nuevas criaturas. Eso es el bautismo para nosotros. Esa es la señal. ¿Qué significa circuncidados en Cristo? Tiene el mismo significado que tiene ser bautizados en Jesucristo. Esta muerte a este cuerpo, a esta naturaleza pecaminosa y el nacimiento nuevo, a esta nueva vida que hoy disfrutamos en Jesucristo. Nosotros, dice el texto 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, fíjense, muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Estas dos señales, estas dos prácticas que sirvieron para entender la realidad espiritual que había por detrás de toda conversión, detrás de todo salvo, va a tener su completo significado en este precioso versículo. Estábamos muertos, lo dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Estábamos muertos y hoy estamos vivos. ¿Por qué? ¿Por mérito nuestro? ¿Por algo que hayamos hecho? No, por la persona de Jesucristo. Y por eso este tiempo está destinado a Él. Por eso es que nosotros nos encontramos completos en Él. Por eso es que si hoy hemos disfrutado de algo como hijos de Dios, lo hemos hecho porque previamente su presencia está en nosotros. Porque previamente hemos disfrutado de esta realidad, de que estábamos muertos. Nuestro destino era terrible, nuestro destino era triste, nuestro destino no nos completaba, no nos llenaba, sino que al contrario nos vaciaba. Sin embargo, se presentó la persona de Jesucristo a nosotros a través del glorioso evangelio que alguien muy sabiamente nos predicó. Y entonces hoy nosotros estamos juntamente con Él recibiendo esta vida maravillosa. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó nuestros pecados. No solamente perdonó aquella herencia pecaminosa que tenemos que ya nos condena, sino que también perdonó todos aquellos pecados que nosotros adicionamos a la condena que ya tenemos asegurada desde el momento que nacemos. Y el texto 14 explica un poquito esto de perdonar los pecados. ¿Por qué el Señor perdonó nuestros pecados? ¿Qué es lo que sucedió en eso? Había un acta. Acá utiliza una figura, algo, una práctica del contexto para explicar algo que sucedió en la realidad. No es que había un acta que decía Jeremías Benelli tiene esto, no es que había un papelito, un pergamino, un papiro, un rollo, un libro que decía los pecados de Jeremías, pero había una realidad. El pecado condenaba a Jeremías. Había un acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, nos era contraria. El Señor Jesucristo la quita de en medio y la clava en la cruz. En esa cruz se pagó el precio por ese pecado que nos fue perdonado. No por lo que hiciste vos, no por lo que hice yo, sino por el Señor Jesucristo. Y eso tiene efecto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque creemos en Él. Por medio de la fe en Jesucristo, la persona a quien en este momento estamos recordando. Texto 15.
despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aún los poderes más grandes que en esta tierra podemos encontrar, aún el príncipe de este siglo, que aún está operativo, aunque ya fue vencido en la cruz, aún él fue expuesto públicamente, porque el Señor Jesucristo en la cruz, una cruz de tristeza, una cruz de dolor, fue una cruz de victoria. Él triunfó sobre la muerte, él triunfó sobre el pecado, él triunfó sobre el enemigo, él triunfó sobre todo lo que nos era contrario. Entonces hoy nosotros podemos hablar de todo lo contrario a lo que es aquello que nos condenaba. Hoy podemos hablar de vida cuando antes estábamos muertos. Hoy podemos hablar de esperanza cuando antes estábamos vacíos. Aunque sabemos que desde nuestra naturaleza somos totalmente impotentes frente al enemigo, pero en Jesucristo somos más que vencedores. Díganme si esto no es maravilloso, si esto no es precioso y si esto no nos da motivos suficientes, más que suficientes, para poder en esta tarde alabar el nombre del Señor Jesucristo, darle gloria y honra por lo que Él es y por lo que Él hizo. Terminamos con una palabra de oración previo a poder compartir los símbolos que nos van a llevar a pensar en la muerte del Señor Jesucristo, en ese momento cruento en el que Él entregó y su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones, y nos van a llevar a pensar en la sangre del Señor Jesucristo derramada para que nosotros podamos tener remisión, perdón de pecados, para que realmente esa acta fuese quitada del medio y hoy podamos presentarnos, como lo vamos a hacer ahora mismo, en oración en la santa presencia del Padre. Oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, gracias por la posibilidad de honrar el nombre de Jesucristo, de adorar a la persona de Jesucristo. Señor, gracias porque podemos disfrutar de muchas de las bendiciones que tú nos has dado en esta tierra. Gracias, Señor, porque podemos reírnos con nuestra familia, podemos disfrutar de lo que tú has hecho en nosotros, podemos compartir tiempo en esta tierra. Señor, pero también gracias porque tu Espíritu Santo nos advierte y nos hace ver la necesidad que tenemos de adorar, de brindarle honra y gloria al Señor Jesucristo, ya que no hay nada en esta tierra que nos pueda completar, sino la persona de nuestro amado Salvador, que un día se entregó, que un día murió, que un día resucitó y que hoy intercede en los cielos por cada uno de nosotros. Él es el que hace posible que yo tenga un diálogo contigo, Padre. Él es el que hace posible que yo pueda decirte, Padre, Él es el que hace posible que yo tenga la posibilidad de entrar al lugar santísimo. Señor, no hay nada en mí, no hay nada en mis hermanos que pueda hacernos merecedores de estos beneficios. Solo la persona y la obra de Jesucristo, por eso queremos darle gloria y honra. Y ahora que vamos a compartir primeramente el pan, te pedimos que bendigas este símbolo de ese cuerpo que fue entregado por nosotros, que recibió el castigo que debíamos recibir nosotros. Un castigo inmerecido para Él, totalmente merecido para nosotros. Queremos mirar este símbolo y que realmente podamos en silencio, en la intimidad y en oración, darte gracias a ti y darle gracias a Jesucristo por lo que sucedió en ese momento en la cruz. Bendice este tiempo y bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.